Historia 1. La noche en que el sacerdote enfrentó una entidad demoníaca en el cementerio de Chacarita, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Ricardo. Llevo 32 años sirviendo en la iglesia, y lo que les voy a contar ocurrió en las madrugadas frías y oscuras del cementerio de Chacarita, en Buenos Aires, un lugar que desde hace tiempo se ha ganado una reputación entre los vecinos por los sucesos extraños que allí ocurren. Durante semanas recibí reportes de la gente del barrio cercana al cementerio, voces guturales que nadie podía explicar, sombras moviéndose sin forma ni cuerpo entre las lápidas y una sensación de maldad palpable que se extendía en el aire. Algunos dijeron que habían visto figuras que no pertenecían a este mundo. Otros simplemente sentían un terror indescriptible que les obligaba a huir. Como sacerdote, siempre he creído que mi labor es proteger a mi comunidad y enfrentar aquello que desafía la fe y la paz. No podía quedarme de brazos cruzados mientras el miedo se apoderaba de esa zona. Así que decidí ir personalmente a investigar lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que esa noche el cielo estaba nublado, apenas se veía la luna, y una neblina espesa cubría el cementerio como una sábana gris. Llegué antes de la medianoche, equipado con mi crucifijo, una Biblia que llevo conmigo desde que fui ordenado, un rosario antiguo que perteneció a un exorcista que admiraba, y un pequeño frasco de agua bendita. Al entrar, el aire cambió, se volvió pesado, casi irrespirable. Un silencio sepulcral reinaba, pero era un silencio cargado, que oprimía el pecho y aceleraba el pulso. Caminé despacio entre las tumbas. Cada paso parecía resonar en la quietud como un eco distante. El olor era peculiar, una mezcla nauseabunda de humedad, tierra revuelta y algo más. Un hedor a azufre que me puso en alerta. En ese instante sentí que no estaba solo. De repente, una sombra se deslizó entre las lápidas, demasiado rápida para distinguir su forma, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso, llenos de odio y desesperación. Mi corazón latía con fuerza, pero recité en voz baja el Salmo 23, buscando protección y fuerza. La entidad respondió con un grito profundo y estremecedor, un sonido gutural que parecía surgir del mismísimo infierno. Sentí como una presión invisible me empujaba hacia atrás, como si 1000 manos invisibles intentaran atraparme y arrastrarme hacia la oscuridad. El crucifijo que sostenía se calentó hasta quemarme la mano, una señal clara de la presencia demoníaca que enfrentaba. Intenté mantenerme firme, pero el miedo me invadía y las palabras se atoraban en mi garganta. Entonces, con voz firme, empecé a recitar las oraciones de liberación que me enseñaron mis maestros exorcistas. Mientras lo hacía, el aire se llenó de una energía densa y eléctrica, como si el mismo cielo estuviera observando ese enfrentamiento. La entidad lanzó un ataque directo, intentando poseerme, pero mi fe fue mi escudo. En ese momento, levanté el agua bendita y rocié en dirección a la sombra, que chilló y se retorció como una criatura quemada. La batalla duró horas, o al menos así lo sentí, porque el tiempo parecía haberse detenido en aquel cementerio maldito. Cada vez que parecía ceder, la entidad renovaba su fuerza, obligándome a resistir con todas mis fuerzas. Recuerdo claramente el momento en que sentí que mi cuerpo se congelaba, como si la oscuridad hubiera entrado en mis huesos. Sin embargo, mi oración nunca se detuvo, y finalmente, con un grito final, la sombra se desvaneció, dejando tras de sí un silencio absoluto y una calma inquietante. Al terminar, sentí una mezcla de agotamiento y alivio. Sabía que esa entidad había sido expulsada, pero también comprendí que el mal siempre está al acecho, esperando la oportunidad para regresar. Desde aquella noche,
Los reportes de fenómenos extraños disminuyeron, pero el miedo persiste. Los vecinos todavía hablan de sombras que se mueven entre las tumbas, de susurros en la oscuridad y de un frío que cala los huesos cuando cae la noche. Para mí, aquella experiencia fue un recordatorio brutal de que la batalla espiritual no termina nunca y que como sacerdote debo estar siempre preparado para enfrentar la oscuridad, incluso cuando parece invencible. El cementerio de Chacarita guarda secretos que pocos se atreven a enfrentar, pero yo fui uno de los que decidió no huir y poner mi fe a prueba contra lo desconocido. Esa noche aprendí que no siempre ganamos con palabras suaves. A veces es necesario enfrentarse al horror en su forma más pura, sin titubear, porque la fe es la única arma que realmente puede derrotar a las fuerzas que quieren arrebatarnos la esperanza y la paz. Historia 2. Voces de ultratumba en la sacristía de la iglesia de San Roque, Córdoba. Mi nombre es Monseñor Javier. He dedicado más de 40 años a la labor pastoral y lo que voy a compartir ocurrió en la sacristía de la antigua iglesia de San Roque, en Córdoba, un lugar que creí sagrado y seguro hasta aquella noche. Todo comenzó con un llamado urgente de los sacerdotes que servían en la parroquia. Desde hacía semanas, a la hora en que el reloj marcaba la medianoche, se escuchaban voces que nadie podía explicar, voces que no pertenecían a los vivos, susurros ininteligibles que parecían provenir del más allá, quebrando la paz y la solemnidad de ese lugar de culto. En mi vida he enfrentado muchas situaciones inexplicables, pero nada me había preparado para lo que presencié esa noche. Decidí acudir personalmente a la iglesia, buscando respuestas y, sobre todo, la manera de proteger a quienes servían allí. Al llegar, el ambiente estaba denso, cargado con una tensión que se sentía en el aire como una presencia invisible que observaba cada movimiento. La sacristía, ese espacio donde se guardan las vestiduras sagradas y se preparan las ceremonias, parecía el epicentro de aquel fenómeno. Abrí la puerta con cautela y de inmediato percibí un frío intenso, un frío que calaba hasta los huesos y que nada tenía que ver con la temperatura exterior. Entonces escuché las voces. No eran claras, sino fragmentos de palabras, ecos distorsionados que me erizaron la piel. Intenté identificar si alguien estaba escondido, pero estaba solo, y la iglesia permanecía vacía y silenciosa, salvo por esos murmullos que venían desde las sombras. Me acerqué al altar pequeño que había en la sacristía, y noté que las velas que normalmente encendíamos estaban apagadas, aunque las había dejado prendidas horas antes. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma y recité en voz baja oraciones de protección. Las voces aumentaron en intensidad, como si reaccionaran a mi presencia. Entonces, algo peor ocurrió. Escuché un llanto desgarrador, un sollozo que parecía venir de un alma en agonía, una súplica que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Intenté responder con palabras de consuelo, pero el peso de la tristeza era abrumador. Sentí que una fuerza oscura quería comunicarse conmigo, una presencia que se alimentaba del miedo y la incertidumbre. De repente, la puerta de la sacristía se cerró de golpe y quedé atrapado en aquella habitación que se había vuelto una prisión invisible. La luz parpadeó, proyectando sombras que danzaban en las paredes y parecían tomar formas humanas. Figuras etéreas que se acercaban lentamente. Usé el agua bendita que llevaba y la rocié por todo el lugar, pronunciando las oraciones con fervor, buscando romper ese hechizo que mantenía a esas voces atadas a ese espacio. Poco a poco, las voces comenzaron a disiparse, el llanto se convirtió en un susurro lejano y la temperatura volvió a la normalidad. La puerta se abrió y pude salir, aunque con el cuerpo aún temblando y la mente llena de preguntas.
Desde entonces, se hicieron varios exorcismos y bendiciones especiales en la iglesia, pero el misterio nunca se resolvió completamente. Algunos sacerdotes y fieles siguen afirmando que en las noches más silenciosas se escuchan ecos de esas voces, recordándonos que, en lugares sagrados, también puede esconderse el mal. Para mí, aquella experiencia fue una prueba dura de la fragilidad de nuestra fe frente a lo desconocido, y me enseñó que la vigilancia espiritual debe ser constante, porque las sombras pueden acechar incluso en los rincones más sagrados de la iglesia. Nunca olvidaré la sensación de estar cara a cara con un lamento del más allá, una manifestación que desarma la razón y obliga a enfrentar el misterio con humildad y respeto. Historia 3. Exorcismo en la morgue del Hospital General de Tegucigalpa. Mi nombre es Padre Esteban, exorcista desde hace más de 25 años, y lo que voy a relatarles ocurrió en la morgue del Hospital General de Tegucigalpa, un lugar que jamás pensé que se convertiría en escenario de un ritual tan oscuro y perturbador. Todo comenzó cuando recibí una llamada urgente de los médicos del hospital, quienes habían traído un cuerpo recién fallecido, que mostraba signos inusuales, imposibles de explicar por medios científicos. Me dijeron que el cadáver emitía sonidos, movía extremidades y en ocasiones parecía responder a órdenes invisibles. Al llegar, el ambiente ya estaba cargado de una atmósfera inquietante. La morgue, con sus luces frías y paredes blancas, parecía más un lugar de condena que de descanso. Los técnicos que trabajaban allí estaban visiblemente nerviosos, y algunos se negaban a permanecer después del atardecer. Cuando me acercaron el cuerpo, lo vi con mis propios ojos. Los ojos, abiertos y fijos, reflejaban una furia contenida, y la piel tenía un tono extraño, casi enfermizo, que parecía moverse bajo la luz fluorescente. Sin tocarlo, sentí una presencia maligna que emanaba de ese cuerpo sin vida. Preparé el espacio para el exorcismo con agua bendita, mi crucifijo y las oraciones que aprendí tras años de estudio y enfrentamientos con fuerzas oscuras. Al comenzar, el cuerpo se estremeció violentamente y una voz gutural salió de su garganta. Una voz que no pertenecía a ese hombre sino a algo mucho más antiguo y perverso. Durante horas recité las oraciones, enfrentando insultos, blasfemias y amenazas que parecían atravesar la fría morgue. En varios momentos, el cuerpo intentó levantarse, pero permanecía atado por las cadenas del más allá. En medio de aquel enfrentamiento, escuché ruidos extraños, susurros ininteligibles que parecían venir de las paredes, pasos que nadie daba y un frío que calaba los huesos. La tensión era insoportable y sentí que no estaba solo. La entidad luchaba por permanecer, pero con cada oración su fuerza disminuía. El momento más intenso fue cuando el cadáver lanzó un grito desgarrador que resonó en todo el hospital, haciendo que las luces parpadearan y que varios testigos se apartaran horrorizados. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, el cuerpo quedó inmóvil y una calma sobrenatural llenó la morgue. Supe que el mal había sido expulsado, aunque la experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. Desde aquella noche, la morgue del Hospital de Tegucigalpa nunca volvió a ser la misma. Los trabajadores hablan de presencias extrañas, sombras que cruzan los pasillos y un silencio que pesa como una losa. Para mí, ese exorcismo fue una prueba extrema, un recordatorio de que la muerte no siempre es el final y que hay fuerzas que desafían nuestra comprensión, esperando para volver a manifestarse en los lugares más inesperados. Mi deber como exorcista es enfrentar ese mal, aunque ello implique adentrarme en la oscuridad absoluta, con la única luz de la fe, guiándome en medio de la noche. Historia 4.
Apariciones espectrales en el cementerio de la Recoleta, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Manuel. Llevo más de 28 años dedicado al ministerio sacerdotal, y lo que les contaré ocurrió en mis visitas nocturnas al cementerio de la Recoleta, un lugar cargado de historia, y según muchos, también de presencias que no pertenecen a este mundo. Desde hace años, los vecinos y trabajadores del cementerio me habían advertido sobre fenómenos extraños que ocurrían después del ocaso. Voces lejanas, sombras que se movían entre las tumbas y figuras que aparecían y desaparecían sin explicación alguna. Mi curiosidad y sentido del deber me llevaron a recorrer esas noches las avenidas silenciosas del lugar, con la intención de orar por las almas que allí reposan y quizás ayudar a quienes estaban atrapados en esa frontera entre la vida y la muerte. Lo que presencié superó cualquier expectativa. Durante mis vigilias he visto figuras translúcidas que emergen de mausoleos antiguos. Algunas parecen rezar, otras simplemente miran fijamente hacia el vacío con ojos vacíos de vida. En ocasiones, estas apariciones parecen responder a mis oraciones, moviendo ligeramente la cabeza o dejando caer lágrimas que brillan bajo la luz de la luna. La atmósfera se vuelve fría, el viento susurra entre los árboles y el eco de pasos que no son los míos resuena en la quietud del cementerio. En una ocasión, mientras oraba junto a una tumba olvidada, sentí una mano helada rozar mi hombro. Y al girar, no había nadie. Mi fe fue puesta a prueba por estas manifestaciones que no podían ser explicadas ni por la razón ni por el miedo. Sentí en varias ocasiones que algunas almas estaban atrapadas, buscando ayuda para cruzar, pero otras parecían perdidas, condenadas a vagar eternamente. He intentado hacer bendiciones especiales y oraciones de liberación, pero el fenómeno no cesa. Parece que la Recoleta es un punto donde la barrera entre nuestro mundo y el otro es más débil, permitiendo que estas apariciones espectrales se manifiesten con mayor frecuencia. Esta experiencia me ha enseñado que el mundo espiritual es mucho más complejo y aterrador de lo que podemos comprender, y que el papel del sacerdote no solo es guiar a los vivos, sino también interceder por las almas que aún no encuentran descanso. Cada visita nocturna es un recordatorio del misterio que nos rodea y de la lucha constante entre la luz y la oscuridad. Para quienes piensan que los cementerios son solo lugares de paz, les digo que en la Recoleta, bajo la oscuridad, el pasado y el presente se entrelazan en una danza inquietante, donde las apariciones espectrales nos muestran que la muerte no es el fin, sino un paso hacia lo desconocido que a veces se vuelve palpable y aterrador. Historia 5. La maldición de la tumba profanada en el cementerio de San Fernando, México. Mi nombre es Monseñor Miguel. He servido como obispo durante más de 30 años. Y lo que voy a contarles ocurrió en el histórico cementerio de San Fernando, en la Ciudad de México. Un lugar lleno de historia, y como aprendí esa noche, también de oscuros secretos que jamás debieron ser perturbados. Todo comenzó cuando recibí noticias alarmantes de que una tumba había sido profanada por manos desconocidas. Aquello no era solo un acto de vandalismo común. La tumba pertenecía a un hombre que en vida fue acusado de prácticas ocultas y, según rumores que se escuchaban entre los más viejos del lugar, había hecho pactos con fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. La profanación, aunque parecía solo un acto de curiosidad o vandalismo, desató una serie de eventos que pronto se convirtieron en pesadillas para quienes vivían cerca del cementerio y para los sacerdotes encargados del lugar. Decidí ir personalmente al cementerio durante la noche para constatar lo ocurrido y orar por la paz de ese lugar profanado. Al llegar, sentí de inmediato una presencia oscura,
una energía que oprimía el alma y helaba la sangre. El aire estaba denso, cargado de un olor a podredumbre mezclado con azufre, una señal inequívoca de que algo maligno se había despertado. La tumba estaba abierta, con la tierra removida y restos esparcidos alrededor, como si algo hubiera sido liberado de su encierro. Mientras caminaba, escuché susurros que parecían provenir del mismo suelo, voces que clamaban venganza y dolor. En las noches siguientes, los habitantes del barrio reportaron apariciones de figuras sombrías, ruidos inexplicables y un frío intenso que penetraba las casas. Animales domésticos desaparecían sin dejar rastro, y algunos vecinos enfermaban sin causa aparente, como si una maldición se hubiera extendido desde aquel punto. Varias veces acudí a la iglesia para realizar misas de exorcismo y bendiciones, pero sentía que la fuerza liberada era más poderosa de lo que imaginaba. En una ocasión, mientras rezaba junto a la tumba, una sombra se materializó frente a mí, con ojos llameantes y un aura de ira que me hizo retroceder. Aquella entidad parecía ser la manifestación del mal que había sido desatado. Utilicé agua bendita y recité oraciones antiguas, pero la batalla fue dura y dejó secuelas en mi espíritu. A partir de entonces, el cementerio de San Fernando nunca volvió a ser un lugar de paz total. Los relatos de fenómenos paranormales aumentaron y muchos evitan acercarse después del anochecer. Esta experiencia me enseñó que hay fuerzas que no deben ser perturbadas y que la profanación de lo sagrado trae consecuencias que van más allá de nuestra comprensión y control. La maldición que surgió de esa tumba profanada es un recordatorio aterrador de que en nuestro mundo hay secretos enterrados que deben permanecer en silencio y que desafiar esas barreras puede abrir puertas que solo traen oscuridad y sufrimiento. Como obispo, mi deber es proteger y guiar, pero esa noche en San Fernando comprendí que a veces la lucha contra el mal es una batalla interminable que requiere fe, valor y la aceptación de que algunos misterios no se pueden resolver completamente, sino solo enfrentar con la esperanza de que la luz prevalezca sobre la sombra. Historia 6. Ritos oscuros en el sótano de la iglesia de Santa Clara, Lima. Mi nombre es Padre Joaquín. Soy exorcista desde hace 22 años, y lo que voy a contarles ocurrió en el sótano de la antigua iglesia de Santa Clara, en Lima, un lugar que jamás imaginé que se convertiría en el escenario de un ritual satánico de una oscuridad profunda y aterradora. Todo comenzó cuando recibí una llamada anónima, un mensaje urgente que hablaba de extrañas actividades que sucedían en las noches en ese mismo lugar. Los vecinos cercanos habían reportado gritos, cánticos en lenguas desconocidas y un olor fétido que impregnaba las calles próximas. Al principio pensé que se trataba de una broma o de supersticiones comunes, pero al investigar y hablar con los sacerdotes encargados de la parroquia, comprendí que algo realmente oscuro se estaba gestando bajo el suelo sagrado de la iglesia. Una noche, decidí ir en persona para constatar lo que ocurría. Bajé al sótano con solo una linterna, mi crucifijo y el agua bendita, preparados para enfrentar cualquier cosa. Al abrir la puerta que llevaba al sótano, un aire denso y pesado me golpeó el rostro. Una mezcla de humedad, azufre y algo indescriptible que hacía que cada respiración fuera una lucha. El ambiente estaba oscuro, solo iluminado por las velas negras que formaban un círculo alrededor de un altar improvisado donde descansaban símbolos profanos y objetos que desafían la fe. Al centro, un grupo de personas, rostros ocultos por capuchas, entonaban cánticos que retumbaban en las paredes de piedra. En medio del ritual, sobre una especie de plataforma, había una figura inmóvil, cubierta de sangre.
un sacrificio reciente que emanaba un olor insoportable. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que debía actuar. Pronuncié el nombre de Jesucristo con voz firme y comencé a rociar el agua bendita sobre ellos y el altar. El grupo reaccionó con gritos de furia y blasfemias, intentando detenerme, pero mi fe me sostuvo. En ese momento sentí una presencia maligna que intentaba envolverme, una fuerza que quería consumir mi espíritu y quebrar mi voluntad. La batalla espiritual que se desató fue intensa. Las paredes parecían cerrar el espacio y los cánticos se transformaron en gruñidos y amenazas. Recité las oraciones de exorcismo con todo el fervor que pude reunir, y aunque las fuerzas oscuras intentaron resistir, el poder de la luz comenzó a prevalecer. La figura sobre la plataforma se convulsionó violentamente y un grito insoportable llenó el sótano, haciendo temblar todo a nuestro alrededor. Poco a poco, el grupo se dispersó, huyendo en medio de la confusión y el miedo. Al terminar, el sótano quedó en silencio, pero la sensación de que el mal había estado allí persistió. Desde esa noche, la iglesia de Santa Clara reforzó las bendiciones y vigilancias, pero el recuerdo de ese ritual oscuro quedó grabado en mi mente y en mi alma como una prueba de que la fe debe ser una espada afilada para enfrentar las tinieblas que acechan, incluso en los lugares donde debería reinar la luz. Ese sótano, ese lugar donde se profanó lo sagrado, me enseñó que la batalla contra el mal es constante y que el mal siempre busca infiltrarse en lo más profundo, donde nadie espera encontrarlo. Mi deber es no permitir que eso suceda, aunque para ello tenga que enfrentar el horror cara a cara, sin retroceder, con la fuerza que solo la fe puede otorgar. Historia 7. Sombras que acechaban al sacerdote en el cementerio de Montjuïc, Barcelona. Mi nombre es Padre Andrés. Llevo más de 30 años dedicado al sacerdocio y nunca olvidaré aquella vigilia que tuve en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, un lugar donde la muerte parece tener un poder inquietante que va más allá de lo que podemos comprender. La historia comenzó cuando el encargado del cementerio me pidió que vigilara durante la noche, debido a que algunos trabajadores habían denunciado la presencia de sombras extrañas que se movían entre las sepulturas, provocando miedo y desconcierto. Decidí aceptar y pasar la noche allí, armado solo con mi crucifijo, la Biblia y el rosario, preparado para lo que fuera necesario. Al caer la noche, el ambiente se volvió denso, el viento susurraba entre los árboles y el silencio era casi absoluto, salvo por el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Caminaba lentamente entre las tumbas, rezando en voz baja para mantener la calma y la protección. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a manifestarse. Al principio, solo movimientos sutiles en la periferia de mi visión, pero pronto se hicieron más evidentes. Figuras negras que se deslizaban entre las lápidas, sin rostro, sin forma definida, pero con una intención clara: acecharme. Sentí como una de esas sombras se acercaba sigilosamente. Sus movimientos eran fluidos pero amenazantes, y cada vez que intentaba fijar la vista en ellas, desaparecían como humo disuelto en el aire. La temperatura bajó abruptamente, un frío que se metía en los huesos y hacía que mi aliento se volviera visible en el aire. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía permitir que el miedo me dominara. Empecé a recitar oraciones de liberación y protección, intentando romper el vínculo que esas sombras querían establecer conmigo. Sin embargo, ellas parecían alimentarse de mi temor, intensificando su presencia, rodeándome como un ejército invisible dispuesto a atraparme. En un momento dado, una sombra emergió justo frente a mí, imponente, y aunque no tenía rasgos, sentí una mirada penetrante
que me atravesaba el alma. Extendí mi crucifijo y pronuncié el nombre de Jesucristo con fuerza, y la sombra se disipó con un grito silencioso que retumbó en mi mente. La vigilia continuó, pero la sensación de ser vigilado y perseguido no desapareció. Cada vez que intentaba avanzar, sentía como si un peso invisible me empujara hacia atrás, como si el cementerio entero conspirara para atraparme. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomar, las sombras retrocedieron y el aire volvió a ser liviano, aunque la experiencia me dejó marcado para siempre. Desde esa noche, supe que el cementerio de Montjuic guarda secretos que no deben ser perturbados, y que las sombras que allí acechan son manifestaciones de un mal antiguo y persistente. Para quienes piensan que la muerte es un final tranquilo, les digo que en ese lugar la línea entre la vida y la oscuridad se desvanece, y las sombras buscan almas para arrastrar hacia un abismo del que pocas veces se regresa. Mi deber como sacerdote es proteger a los vivos y a los muertos. Pero en Montjuic aprendí que a veces esa protección significa enfrentar lo imposible, caminando entre sombras que quieren devorar la luz y la esperanza, recordándome que la fe es el único faro en la noche más profunda. Historia 8. Desaparición inexplicable en la capilla de San Ignacio, Bogotá. Mi nombre es Padre Carlos. Llevo más de 25 años en el sacerdocio y lo que les voy a contar ocurrió en la capilla de San Ignacio, en Bogotá, un lugar pequeño pero lleno de historia y devoción, que se volvió escenario de un misterio que aún no puedo comprender completamente. Todo comenzó durante una misa nocturna, una celebración solemne que se realizaba para la comunidad local. Entre los acólitos estaba un joven llamado Miguel, un muchacho dedicado y devoto, conocido por su fervor y respeto hacia la fe. Esa noche, mientras avanzaba la ceremonia, noté que Miguel parecía inquieto. Sus ojos se perdían en la oscuridad más allá del altar, y su respiración se tornaba agitada. Durante la consagración, cuando el silencio llenaba la capilla, un extraño frío invadió el ambiente, como si un viento helado cruzara las paredes sin explicación. Fue en ese momento cuando, al mirar a mi lado, me di cuenta de que Miguel había desaparecido. No estaba en su lugar, ni entre los bancos, ni en la sacristía. Simplemente no estaba. Inmediatamente comenzamos a buscarlo. La comunidad entera participó en la búsqueda, pero no encontramos rastro alguno. Las puertas estaban cerradas, nadie había salido, y sin embargo, él no estaba allí. Las horas se convirtieron en días, y cada intento de explicación racional fallaba ante el vacío que dejó su ausencia. Algunos decían que lo habían visto cerca de la capilla antes de la misa, otros que había recibido amenazas por parte de personas desconocidas, pero nada concreto apareció. Durante las semanas siguientes se reportaron fenómenos extraños en la capilla, sombras que cruzaban las paredes, susurros en lenguas que nadie entendía, y una sensación constante de que algo oscuro acechaba el lugar. En una de mis vigilias nocturnas, mientras oraba en silencio, sentí una presencia detrás de mí, una figura etérea que parecía llamarme con urgencia. Al girar, no había nadie visible, pero la atmósfera se volvió densa y un frío intenso me paralizó momentáneamente. Desde ese momento comprendí que la desaparición de Miguel no fue un hecho común. Había fuerzas invisibles involucradas, fuerzas que no respetan la vida ni la muerte. La comunidad quedó marcada por ese suceso, y aunque seguimos rezando y buscando respuestas, el misterio permanece sin resolver. Para mí, esa noche en la capilla de San Ignacio fue un recordatorio de que el mundo espiritual es un territorio incierto y peligroso, donde la fe debe ser nuestra armadura más fuerte para enfrentar lo inexplicable.
La desaparición de Miguel es una herida abierta que no solo duele a quienes lo conocieron, sino que también nos recuerda que hay fuerzas que actúan en las sombras, más allá de nuestra comprensión y control, y que la lucha entre la luz y la oscuridad es constante, incluso en los lugares más sagrados. Historia 9. Voces y lamentos en la morgue del Hospital de Monterrey. Mi nombre es Padre Luis. He servido en el sacerdocio por más de 27 años, y lo que les voy a contar ocurrió durante mis rondas nocturnas en la morgue del Hospital de Monterrey, un lugar que en la oscuridad revela secretos que nadie quisiera enfrentar. La morgue, con su frío insoportable y sus paredes blancas y desangeladas, siempre fue un espacio que inspiraba respeto y miedo a partes iguales. Pero nunca imaginé que dentro de ese silencio sepulcral escucharían voces y lamentos que helarían la sangre del más valiente. Todo comenzó en una noche en que, por motivos pastorales, fui llamado a bendecir un cuerpo que había llegado recientemente y cuya muerte había sido violenta y trágica. Al entrar, el olor penetrante y la fría atmósfera me envolvieron, pero mi fe me empujaba a cumplir con mi deber. Mientras me acercaba al cadáver, empecé a escuchar susurros, apenas audibles al principio, pero que pronto se hicieron más claros. Voces que parecían provenir de los rincones más oscuros de la morgue, algunas en español, otras en idiomas extraños, todos llenos de desesperación y dolor. Intenté ignorarlas, enfocándome en mis oraciones, pero los lamentos se convirtieron en gritos ahogados, ecos de sufrimiento que retumbaban en las paredes y hacían temblar mi espíritu. En ciertos momentos sentí que no estaba solo, que una presencia invisible me observaba y juzgaba. Un frío intenso me recorrió el cuerpo, como si la muerte misma estuviera presente más allá de los cuerpos inertes. Mientras rociaba el agua bendita, las luces comenzaron a parpadear y un escalofrío me recorrió la espalda. En un instante sentí que una sombra se movía rápidamente cerca de mí, una figura oscura que no podía distinguir claramente, pero cuyo aura emanaba una maldad palpable. Recé con fervor, pidiendo protección y fuerza para continuar. Los lamentos se intensificaron, y por un momento parecía que los cuerpos en las bandejas de acero comenzaban a agitarse, como si intentaran levantarse de su eterno descanso. La batalla espiritual que se desató en aquella morgue fue una de las más intensas que he vivido, un enfrentamiento entre la luz de la fe y la oscuridad que habita en las sombras. Finalmente, tras horas de oración y resistencia, el silencio volvió, pero con una carga distinta, como si algo hubiera sido contenido, pero no destruido. Desde entonces, la morgue del Hospital de Monterrey sigue siendo un lugar donde las voces y lamentos del más allá resuenan en las noches más frías, recordándonos que la muerte no siempre es el final, y que en esos espacios donde descansan los cuerpos, a veces habitan almas que no encuentran paz. Para mí, esa experiencia fue un llamado a nunca bajar la guardia, a mantener la fe firme y a entender que en la oscuridad más profunda, la luz espiritual es la única que puede protegernos de lo que acecha en el silencio. Historia 10. Encuentro con un ente demoníaco durante un funeral en Quito. Mi nombre es Monseñor Rafael, obispo desde hace más de 30 años, y lo que les voy a narrar sucedió durante un funeral en la ciudad de Quito, un evento que marcó mi vida y mi fe de una manera profunda y aterradora. La ceremonia se realizaba en una pequeña iglesia del centro histórico, donde una familia afligida despedía a un ser querido que había fallecido en circunstancias trágicas. El ambiente estaba cargado de dolor, pero también de una solemnidad que exigía respeto y recogimiento. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo comenzó a perturbar la calma.
Sentí una presencia extraña, un aire pesado que hacía que el ambiente se volviera opresivo, como si una sombra oscura se cerniera sobre todos los presentes. Mientras pronunciaba las oraciones, noté que la temperatura descendía drásticamente y que una corriente fría recorría el altar. De repente vi a un ente manifestarse frente a mí, una figura que no pertenecía a este mundo. Su apariencia era grotesca y terrorífica, con ojos llameantes y una sonrisa siniestra que desafiaba toda lógica y humanidad. La entidad parecía alimentarse del sufrimiento y la desesperanza de los presentes, extendiendo su influencia como una sombra que consumía la luz. En ese momento, el miedo quiso apoderarse de mí, pero recordé mi deber y el poder de la fe que me sostiene. Con voz firme, invoqué el nombre de Jesucristo y levanté mi crucifijo para enfrentar a aquella criatura. El ente lanzó un grito espeluznante que resonó en las paredes de la iglesia y provocó un temblor que sacudió a todos. Las velas se apagaron y un silencio sepulcral llenó el lugar, salvo por el sonido de mi voz, recitando oraciones antiguas de exorcismo. La batalla espiritual fue intensa y prolongada, una lucha entre la luz y la oscuridad, donde cada palabra pronunciada era una espada que hería a esa presencia maligna. Los familiares, aterrados, se arrodillaban y clamaban por protección, mientras yo sentía cómo la fuerza de aquel ente intentaba quebrantar mi voluntad y corroer mi espíritu. Finalmente, después de un esfuerzo titánico, la entidad comenzó a debilitarse. Su figura se desvaneció en un humo negro que fue disipándose hasta desaparecer. La atmósfera volvió a la normalidad, aunque el miedo y la incertidumbre quedaron grabados en el corazón de todos. Desde aquella noche, supe que en los funerales, cuando las almas están en tránsito, es cuando el mal intenta aprovecharse de la vulnerabilidad de los vivos y los muertos para manifestarse. La experiencia en Quito me recordó que la fe no es solo consuelo, sino arma y escudo contra fuerzas que buscan destruir la esperanza y la luz. Como obispo, aprendí que debo estar siempre preparado para enfrentar estas sombras, protegiendo a mi comunidad con la fuerza que solo la gracia divina puede otorgar. Ese encuentro con el ente demoníaco no solo fue un momento de terror, sino una llamada a reforzar la vigilancia espiritual y a recordar que la batalla por las almas es constante y despiadada, ocurra donde ocurra, incluso en la aparente tranquilidad de un funeral. Historia 11. Exorcismo fallido en la cripta de la iglesia de San Pedro, Ciudad de México. Mi nombre es Padre Ricardo, exorcista con más de 20 años de experiencia, y hoy les voy a narrar uno de los episodios más oscuros y perturbadores que he enfrentado, ocurrido en la cripta de la iglesia de San Pedro, en Ciudad de México, un lugar que creía sagrado y protegido, pero que me mostró que incluso allí el mal puede arraigarse con una fuerza devastadora. Todo comenzó cuando me llamaron para atender un caso desesperado. Un joven que había sido encontrado en estado catatónico dentro de la cripta, tras manifestar signos evidentes de posesión demoníaca. Al llegar, sentí una atmósfera densa y pesada, como si la misma piedra de aquella cripta estuviera impregnada de una oscuridad antigua y malévola. Preparé el ritual con la solemnidad y rigor que exige la tarea, llevando conmigo los sacramentales, el agua bendita y la cruz que han sido mis herramientas en tantas batallas espirituales. Comencé el exorcismo, pronunciando las oraciones y conjuros que durante años me han permitido expulsar a fuerzas malignas. Pero desde el primer instante supe que algo era diferente. La entidad que habitaba en aquel cuerpo no solo resistía, sino que parecía crecer y fortalecerse con cada palabra que decía.
La cripta empezó a responder al ritual. Las paredes temblaban, sonidos guturales y risas macabras resonaban entre las bóvedas, y una brisa fría recorría el lugar como un aliento fétido que quería apagar mi voluntad. En un momento, las luces se apagaron y quedé envuelto en una oscuridad tan absoluta que sentí cómo la desesperanza comenzaba a instalarse en mi espíritu. La entidad se manifestó entonces en una forma intangible pero aterradora, sombras que se retorcían y voces que susurraban blasfemias en un idioma olvidado. Intenté mantenerme firme, recitando con más fuerza y fe, pero fue inútil. La fuerza maligna logró quebrantar parte de mi defensa, y aunque no pudo tomar control total del joven, consiguió prolongar la agonía y multiplicar los fenómenos paranormales en la cripta. Objetos se movían solos, golpes sordos resonaban en las paredes, y una sensación de maldad pura llenaba el aire. Durante horas luché, sintiendo cómo mi propia energía espiritual era drenada por aquel ser que no quería irse. Finalmente, tuve que retirarme con la amarga sensación de haber fallado, dejando a aquel joven en un limbo peligroso y a la cripta convertida en un epicentro de terror invisible, pero muy real. Desde entonces, el lugar ha sido evitado por los fieles y sacerdotes, y se han reportado sucesos inexplicables, figuras espectrales, susurros ininteligibles y un aura de maldad que nadie logra disipar. Este caso me enseñó que no todos los males pueden ser expulsados con facilidad, que hay fuerzas que se aferran con una voluntad casi humana, y que la lucha contra el mal es una guerra constante donde no siempre se gana. Para mí, aquel exorcismo fallido fue una prueba dura y un recordatorio de que, aunque la fe es poderosa, hay momentos en que la oscuridad se muestra en todo su esplendor, desafiándonos a encontrar nuevas maneras de proteger a las almas y mantener la luz viva en lugares donde parece extinguirse. Historia 12. Fenómenos paranormales en la Capilla de San Andrés, Lima. Mi nombre es Padre Esteban, llevo más de 25 años dedicado al sacerdocio y quiero contarles una experiencia que viví en la Capilla de San Andrés, en Lima, un lugar pequeño y humilde que se volvió escenario de sucesos paranormales que aún hoy desafían toda explicación racional. Todo empezó una noche en que, tras concluir una misa, decidí quedarme para orar en silencio, buscando paz y reflexión. La capilla estaba sumida en la oscuridad, apenas iluminada por una vela que parpadeaba suavemente. Pero pronto sentí que el ambiente comenzaba a cambiar. El aire se volvió pesado, cargado de una energía inquietante, y de repente, objetos que estaban sobre el altar comenzaron a moverse sin causa aparente. El cáliz temblaba, las velas se apagaban y encendían solas, y una Biblia abierta volteaba sus páginas lentamente, como si una mano invisible la pasara. Intenté mantener la calma, aferrándome a mi fe, pero las manifestaciones no cesaron. En la penumbra vi figuras sombrías que se deslizaban entre los bancos, siluetas oscuras que parecían observarme con ojos vacíos. No tenían forma definida, solo sombras que se movían con una intención evidente de perturbar la tranquilidad. En un momento, sentí un susurro que no lograba comprender, como un llamado o una advertencia desde más allá. La temperatura descendió bruscamente y mi respiración se hizo visible en el aire frío. A pesar del miedo que amenazaba con paralizarme, comencé a recitar oraciones de liberación y protección, levantando el crucifijo para intentar expulsar la presencia maligna. Sin embargo, la resistencia era palpable. La capilla parecía un campo de batalla invisible, donde fuerzas oscuras y la luz divina luchaban por el control. En varias ocasiones, las sombras se condensaron en formas más definidas,
como si quisieran comunicarse o desafiarme directamente, y cada vez que intentaba avanzar hacia ellas, sentía una presión invisible que me empujaba hacia atrás. La experiencia duró horas, hasta que finalmente, al acercarse el amanecer, el ambiente se despejó y el silencio volvió a reinar, dejando atrás un eco inquietante de lo vivido. Desde aquella noche, la capilla de San Andrés ha sido un lugar donde la fe y el misterio se entrelazan de manera inquietante, un recordatorio de que en los espacios sagrados también pueden habitar sombras que buscan romper la paz. Para mí fue una lección dura pero necesaria, que la fe debe estar siempre acompañada de vigilancia y fortaleza, porque el mal puede manifestarse en los lugares menos esperados, y que el sacerdocio implica no solo guiar a los vivos, sino también protegerlos de las fuerzas invisibles que acechan en la oscuridad. La capilla de San Andrés es ahora un símbolo de esa lucha constante, y mi experiencia allí me dejó marcado, recordándome que la línea entre el mundo material y el espiritual puede ser más delgada y peligrosa de lo que creemos, especialmente cuando las sombras empiezan a moverse y los objetos cobran vida por sí solos, como señales de que no estamos nunca realmente solos. Historia 13. El cadáver que desapareció de la morgue en el Hospital de Puebla. Mi nombre es Padre Javier, sacerdote desde hace más de 28 años, y hoy quiero compartir una experiencia que sucedió en el Hospital de Puebla, un caso que despertó temor y sospechas sobre fenómenos ocultos que escapan a toda lógica humana. Todo comenzó una noche en que fui llamado para brindar apoyo espiritual en la morgue del hospital, un lugar frío y silencioso, donde los cuerpos descansan antes de su último adiós. Mientras realizaba mi recorrido, me informaron que uno de los cadáveres, un hombre que había fallecido en circunstancias violentas, había desaparecido misteriosamente de la morgue. La noticia causó alarma entre el personal médico y administrativo, quienes no lograban explicar cómo un cuerpo pudo esfumarse sin dejar rastro. Decidí entonces acompañar la investigación, guiado por la preocupación y el deseo de proteger a la comunidad. Durante mis horas en la morgue, el ambiente se tornó pesado, con una sensación de inquietud que parecía impregnar cada rincón. Mientras recorría las salas, empecé a escuchar susurros apagados, voces que no provenían de ninguna persona presente, sino de un lugar más allá de lo tangible. En la oscuridad, sentí una presencia que no lograba ver, un frío intenso que helaba mis huesos y una energía que me hacía dudar de mi propia percepción. Los empleados me contaron que en noches anteriores habían ocurrido fenómenos extraños, luces que parpadeaban sin razón, sombras que cruzaban sin explicación y objetos que cambiaban de lugar. Lo que más inquietaba era la desaparición del cuerpo, un hecho que no podía atribuirse a un error humano ni a robo. La sospecha de que fuerzas sobrenaturales estuvieran involucradas empezó a ganar peso. Durante una vigilia que realicé en la morgue, mientras rezaba en busca de protección y luz, sentí cómo la atmósfera se volvía aún más densa. De repente, escuché un golpe seco y un suspiro que parecía provenir de un lugar vacío. Intenté mantener la calma, pero en el silencio absoluto, una sombra fugaz cruzó ante mí, tan rápida que casi no pude distinguir su forma. La sensación de que el cadáver no solo había desaparecido físicamente, sino que estaba siendo reclamado por fuerzas oscuras, me llenó de un temor profundo. Mi oración se intensificó, invocando a Dios para que alejara el mal que parecía acechar en aquel lugar, aunque nunca logramos encontrar el cuerpo perdido. El incidente dejó una marca imborrable en la morgue y en la ciudad. El miedo se propagó y muchos comenzaron a creer
que había una maldición o presencia oculta relacionada con aquel hombre y su desaparición. Para mí, aquella experiencia fue un recordatorio de que la muerte no siempre es el final, y que a veces, en la delgada línea entre la vida y el más allá, fuerzas desconocidas pueden intervenir, alterando el orden natural y desafiando nuestra comprensión. La morgue del Hospital de Puebla sigue siendo un lugar de respeto y temor, donde el silencio guarda secretos que solo la fe puede ayudar a enfrentar. Mi labor como sacerdote es proteger a las almas y a los vivos de esos misterios. Pero aquella desaparición me enseñó que hay cosas en este mundo que escapan incluso al poder de la oración y que debemos estar siempre vigilantes ante lo inexplicable. Historia 14. Rituales prohibidos en el cementerio de San Pedro, Guadalajara. Mi nombre es Monseñor Esteban. Llevo más de 30 años en el ministerio episcopal y lo que les voy a relatar ocurrió en el cementerio de San Pedro, en Guadalajara, un lugar sagrado profanado por la presencia de un grupo oculto que realizaba rituales prohibidos durante la madrugada, desafiando la fe y sembrando el terror en la comunidad. Todo comenzó cuando recibí denuncias anónimas sobre actividades extrañas en el cementerio, voces que hablaban de invocaciones, sacrificios y prácticas que nada tenían que ver con la luz y la esperanza que debe representar un lugar de descanso eterno. Decidí investigar personalmente, acompañado por algunos fieles de confianza, y nos adentramos en la oscuridad de aquella madrugada, con la única guía de linternas y la protección de la oración. Lo que encontramos fue aterrador. Un círculo ritual marcado con símbolos desconocidos, velas negras encendidas que proyectaban sombras danzantes sobre las lápidas, y en el centro, figuras encapuchadas que murmuraban cánticos en una lengua que no pude identificar. La atmósfera era densa, cargada de una energía que oprimía el pecho y helaba la sangre. Intenté interrumpir el rito, levantando mi cruz y pronunciando las palabras de bendición, pero el grupo pareció ignorarme, como si estuvieran protegidos por una fuerza oscura que los alentaba a continuar. Entonces comenzaron a invocar nombres y entidades que resonaban con un poder aterrador, y sentí cómo la tierra misma vibraba bajo nuestros pies, como si algo antiguo y maligno respondiera a su llamado. La desesperación se apoderó de mí, pero también la convicción de que debía enfrentar esa oscuridad con toda la fe que Dios me ha dado. Ordené que cesaran y les advertí del peligro al que se exponían, pero en respuesta, una de las figuras levantó un objeto ritualístico, una daga oxidada que reflejaba una luz siniestra, y el ambiente se llenó de un grito que heló la noche. Fue entonces cuando comenzaron a manifestarse fenómenos inexplicables. El viento azotaba con fuerza, las velas se apagaban y encendían solas, y una sombra densa emergió entre las tumbas, una presencia que irradiaba maldad pura. La batalla espiritual que se desató fue intensa, un combate entre la luz de la fe y las tinieblas que buscaban profanar el lugar. Invocando a Jesucristo y a los santos, luché con todas mis fuerzas para romper aquel ritual y dispersar a los herejes que intentaban corromper la paz de los muertos. Finalmente, tras un enfrentamiento que pareció durar una eternidad, la sombra se disipó y los encapuchados huyeron, dejando tras de sí un cementerio marcado por el mal, pero protegido por la gracia divina. Desde esa noche, el cementerio de San Pedro ha permanecido vigilado y bendecido, pero la experiencia dejó una herida profunda en la comunidad, que ahora sabe que incluso en los lugares sagrados pueden ocultarse horrores inimaginables. Para mí, fue un llamado a redoblar la vigilancia espiritual y a no subestimar la capacidad del mal para infiltrarse en los rincones más inesperados.
siempre buscando romper la conexión entre los vivos y sus creencias. Aquellos rituales prohibidos en San Pedro son una advertencia para todos nosotros. La lucha contra la oscuridad es constante y debemos mantener la fe firme para proteger a nuestras comunidades de las sombras que acechan bajo la apariencia de la noche. Historia 15. Aparición de figuras encapuchadas en el cementerio de San Miguel, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Martín, sacerdote con más de 25 años de servicio, y les contaré lo que viví en el cementerio de San Miguel, Buenos Aires, un lugar donde la muerte se siente cercana, pero donde también tuve que enfrentar una presencia que despertó el terror entre los fieles y en mi propia alma. Todo ocurrió durante una vigilia que realicé para acompañar a una familia que había perdido a un ser querido. Era una noche fría y silenciosa, y mientras rezaba junto a las tumbas, percibí una presencia extraña, como si alguien me observara desde las sombras. De pronto, a lo lejos, vi figuras encapuchadas que se movían lentamente entre las sepulturas. No tenían rostro visible, solo sombras envueltas en túnicas negras que se deslizaban sin hacer ruido. Su presencia no solo era inquietante, sino que transmitía una sensación de maldad latente, una amenaza silenciosa que helaba la sangre. Los fieles que me acompañaban comenzaron a sentir miedo, y algunos aseguraron haberlas visto también, aunque nadie se atrevía a acercarse. Intenté hablar con ellas, invocando la protección divina y la luz de Cristo, pero las figuras parecían ignorar mis palabras, continuando su ronda por el cementerio con una calma ominosa. En un momento, el viento comenzó a soplar con fuerza, llevando consigo un susurro que parecía una invocación oscura, una plegaria al revés que resonaba entre las lápidas. La atmósfera se volvió opresiva, y sentí que esas figuras encapuchadas no eran simples sombras, sino entidades que buscaban perturbar la paz de los muertos y sembrar el miedo en los vivos. Decidí realizar una oración de exorcismo, trazando signos de cruz en el aire y rociando agua bendita en su dirección. La reacción fue inmediata. Las figuras se detuvieron. Una de ellas alzó una mano cubierta por la túnica, y una risa seca y espeluznante resonó en el lugar. Parecía que desafiaban la autoridad espiritual que representaba. Un desafío que hizo temblar mis propias convicciones. La noche se volvió un campo de batalla invisible, con luces que parpadeaban, sombras que se alargaban y el sonido de cadenas que se arrastraban por el suelo. La vigilia se prolongó hasta el amanecer, y solo cuando el sol comenzó a despuntar, las figuras desaparecieron, dejando tras de sí un silencio pesado y una sensación de que algo maligno había sido contenido, pero no derrotado. Desde aquella noche, el cementerio de San Miguel ha sido un lugar marcado por esa experiencia, y la comunidad vive con el recuerdo de esas figuras encapuchadas que rondan la madrugada, un recordatorio de que el mal puede manifestarse en formas que desafían toda lógica, y que la fe debe ser el escudo más fuerte contra esas oscuridades. Para mí, esa aparición fue una prueba que fortaleció mi compromiso como sacerdote, proteger a los fieles y mantener la luz viva en los lugares donde la sombra parece ganar terreno, porque en cada rincón del mundo, incluso en un cementerio tranquilo, pueden ocultarse horrores que solo la fe puede enfrentar. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.